Rafa, tú no puedes entregarle esto al cliente así. Mira estas curvas. ¿Pero qué hice? Esto no tiene sentido. No entiendo nada. ¿Por qué no se ve bien? Lo tengo. Now, what really separates one LUT pack from another? Secondly, LUTs must work in a wide variety of lighting situations and setups. If a LUT only works for one scene or setup, it's not a good LUT. Of course, a LUT isn't going to work for every situation, but as you browse through them, I've created the original video filters in the Instagram app. Skipping some for here, and you now before you stress up the groove, the energy a little different when the blessings are true. Ain't who you talking to, just know I ain't no regular fool. Could Okay. be anything in the world, but I can never be cool because I heard tall like I'm on my tiptoes, baby. Epa, este se ve bien. Ok. Parece cinemático. Todos en algún momento le hemos tenido miedo a la corrección de color. No me digas que no, que yo he sido uno de esos. Ahora bien, si estás empezando en el mundo de la videografía, es importante que rompas esa barrera del miedo contra la colorización, contra la corrección del color y el etalonaje cuanto antes. Si quieres saber cómo siendo un principiante puedes empezar a colorizar tus primeros videos, quiero compartirte cuáles son mis secretos para corregir color y etalonar de forma eficiente, rápida y sobre todo muy fácil. Pero antes de abrir siquiera el programa de edición es muy importante que sepamos diferenciar entre lo que significa corregir color y lo que es etalonar. Corregir color es cuando tomamos una imagen grabada y esa imagen sea de curva logarítmica o una imagen grabada sin perfil. A esta imagen le damos un equilibrio, un balance para que se vea lo más correcto posible, bien sea trayéndola a un espacio de color Rec 709, que es el que percibimos en la mayoría de las pantallas de transmisión de video, como televisores, teléfonos celulares, computadoras, o bien sea balanceándola a blanco, corrigiendo la exposición para que se vea adecuadamente, para no perder información en las altas luces, en los blancos, en los negros, es decir, hacer que la imagen se vea lo más correcta posible. Y una vez hemos hecho la corrección de color, el otro proceso es etalonar. Etalonar viene siendo esa parte en la que le imprimimos nuestra característica a la imagen a través de la colorización. Es decir, cómo nosotros le damos carácter a la imagen dependiendo de lo que queremos transmitir. Utilizando distintas tonalidades, modificando algunos colores, ajustando la saturación, ajustando el nivel de intensidad, el enfoque, la nitidez, etcétera, etcétera, etcétera. Es imprimirle tus características de colorización a tu imagen para poder diferenciarte del resto de los videógrafos. De hecho, así como el
el director de fotografía se caracteriza por cómo ilumina las escenas, por cómo compone sus imágenes, también un colorista profesional puede o suele caracterizarse por la forma en cómo coloriza sus imágenes o cómo las etalona. Por supuesto que el etalonaje es una fase donde se suele involucrar distintos factores. En este caso, el director de fotografía o el director de una película puede definir, dependiendo de qué tipo de cosas quiere transmitir con la imagen, cómo va a ser el etalonaje de una película, de una ficción, de un corto, como por ejemplo lo hice yo en mi cortometraje que vieron al inicio. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa, en este caso Adobe Premiere Pro. Es importante que ustedes sepan que este tutorial les puede servir porque no importa si ustedes trabajan con Final Cut Pro y DaVinci Resolve, lo importante realmente va a ser que puedan seguir una metodología de trabajo que sea aplicable a cualquier software de edición y de color, porque si ustedes entienden el criterio que hay detrás de la colorización, al menos de forma básica, van a poder colorizar en cualquier programa y lo van a poder entender de forma muy rápida, así estén empezando con un programa nuevo. Como yo el que más uso es Adobe Premiere, en este caso vamos a trabajar con Adobe Premiere. Como pueden observar, aquí tengo una imagen que está bastante desaturada. Esta imagen está grabada en un perfil logarítmico en Slog3, precisamente es una curva logarítmica de la cámara Sony de la gama alfa. Estas curvas están hechas precisamente para desaturar la imagen y para hacerla más plana, de manera que yo pueda recuperar la mayor cantidad de información posible en las altas luces y en las sombras. Con esto puedo obtener una imagen mucho más profesional que como si yo grabara sin perfil. De todas formas, vamos a colorizar más adelante una cámara grabada sin perfil para que también puedan saber cómo hacerlo. También es importante determinar que esta imagen la grabé con mi Sony A7S III, por lo tanto la grabé en 10 bits 422, que es una profundidad de color que dista muchísimo de la profundidad de color, por ejemplo, de las cámaras Sony A7 III o similares que graban a 8 bits. Las cámaras de 8 bits tienen ciertos problemas con las curvas logarítmicas, no importa de cuál marca sea, porque a la hora de colorizar tenemos menor profundidad de color para trabajar. El degradado entre un color y otro y la cantidad de colores es muchísimo menor. De hecho, en pantalla vemos la diferencia entre la cantidad de colores de una cámara que graba 8 bits y una que graba 10 bits. Es abismal. Entonces vamos a tener menor posibilidad de modificar tonalidades, por ejemplo, antes de que la imagen se empiece a romper. Si puedes grabar con 10 bits, si te lo puedes permitir, es lo ideal. Si no, si trabajas con 8 bits, te voy a mostrar la diferencia más adelante y también tienes que ser más sutil a la hora de colorizar. Así que bueno, con esta imagen de 10 bits vamos a corregir color primero y después vamos a etalonar, que este vendría siendo el método como más utilizado, ¿no? El más estandarizado. Para ello vamos a tener que abrir la pestaña de color de Lumetri. Esto lo vemos aquí en este botón que se llama espacio de trabajo en la esquina superior derecho. Abrimos y vamos a color. También vamos a abrir en ventana, en esta pestaña ventana vamos a ir a ámbitos de Lumetri y vamos a tener los ámbitos de Lumetri aquí abiertos, que son unos gráficos que me permiten en primera instancia ver si la tonalidad de color de las pieles, que aquí no vamos a tratar piel, están correctas, que deberían estar siempre entre el rojo y el amarillo. Esto lo vemos si aquí se forma una línea. Acá tenemos una exposición RGB que me permite ver el balance de blancos entre el rojo, el verde y el azul, red, green and blue. De esta forma, si esto está nivelado, sé que tengo un buen balance de blanco. Esto me sirve para corregir color. Ya después para etalonar, cada quien le imprime lo que quiere, ¿no? Que es la característica de color que más busque. Y aquí abajo vemos una forma de onda. Esto se coloca aquí en esta herramienta. Vamos a forma de onda, marcamos la forma de onda y buscamos en tipo de forma de onda y buscamos forma de onda de luminancia, que me va a permitir saber si estoy bajando de los 0 puntos o superando la barrera de los 100. Cuando eso ocurre, significa que mi imagen la estoy o quemando en los blancos o estoy perdiendo información en los negros, y es algo que no buscamos. Nosotros buscamos que nuestra imagen no supere estas barreras, porque si no vamos a perder información en esas zonas, ¿no? Negros y blancos. Para crear entonces la colorización nos vamos al panel proyecto, botón derecho, nuevo elemento, capa de ajuste, y ahí creamos una capa de ajuste que vamos a nombrar corrección de color. Aquí la tenemos, la vamos a arrastrar sobre la imagen que buscamos modificar, que es esta de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Todo lo que yo modifique aquí va a alterar los clips que yo tenga abajo. Vamos a volver y vamos a empezar a corregir color. Vamos a cambiar
la capa de ajuste de manera que yo pueda obtener el contraste necesario para llevar esta imagen a la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer en la corrección básica, vamos a utilizar este método primero, después les muestro cómo se hace con curvas. En corrección básica vamos a darle primero saturación para empezar a ver un poquito más cómo luce esta imagen. Necesitamos por supuesto contrastarla porque prácticamente no vemos diferencia entre las tonalidades. Vamos a contraste y subimos el contraste bastante, digamos que hasta el máximo, de hecho 150, y ahí empezamos a ver una diferencia entre cómo estaba la imagen y cómo está ahora. Tengo el cielo un poco muy claro, igual no tenía mucha información ese día, sin embargo en resaltados vamos a bajar un poco los resaltados y vamos a bajar un poco los blancos para que el cielo no se vea tan estallado. Los negros también los voy a bajar. Y fíjense cómo nunca llego a los 0 ni a los 100, trato de no llegar a esos puntos. Y las sombras, que por lo general coinciden, o lo general no, siempre coinciden con los tonos medios, es decir, con el edificio, los medios tonos se encuentran en las sombras. Entonces voy a develar un poco el edificio para que no se vea tan oscuro. Después de la corrección básica, igual siento que pudiera tener un mayor contraste del edificio. ¿Cómo lo puedo lograr? Aquí tenemos las curvas. Esta es otra forma de corregir color. En las curvas tengo curvas RGB y una de ellas es la curva de los blancos. Ahí yo voy a tener una línea, voy a marcar 3 puntitos y estos 3 puntos más los 2 que tengo acá, uno arriba y uno abajo, son 5 puntos que se definen de esta forma. Aquí abajo tengo los negros, aquí tengo las sombras, aquí tengo los medios tonos, altas luces y los blancos puros. Entonces, para tener mayor contraste, yo debo bajar las sombras, por ejemplo. Debo subir las altas luces, si así lo quisiera, puede ser un poco, porque como les dije, no quiero estallar la imagen. Si yo quisiera recuperar más información de acá, yo en vez de subirlo podría bajarlo, pero quiero es más contraste, ¿no? Que se vea mucho más contrastada la imagen. Y yo puedo también buscar mayor iluminación, es decir, subir los medios tonos para que el edificio se vea aún mejor. Bajo un poquito más esto y veo que en la forma de onda nunca estemos llegando a los 0 y nunca estemos llegando a los 100. También podemos observar que el rojo, el verde y el azul están más o menos al mismo nivel. Aquí el que predomina un poco es el azul, así que yo podría modificar la temperatura, por ejemplo, en corrección básica. En vez de tenerlo hacia el azul, lo puedo llevar un poquito más hacia el amarillo y de esta forma estoy balanceando un poco mejor mi imagen. Esto es muy importante que lo estemos viendo porque a lo mejor yo lo que estoy observando es que mi imagen está bien, pero el monitor de mi computadora no está tan calibrado. Entonces por eso hay que fiarse más de esto que de lo que estamos observando en pantalla. Incluso podríamos saturar un poco menos la imagen para que no se vea tan exagerado, pero de esta manera tenemos una imagen corregida y pasamos de esto totalmente plano y logarítmico a esto, que es una imagen dentro del espectro de color Rec. 709, que es el espectro en el cual funciona la mayoría de los dispositivos de transmisión de video, entiéndase televisor, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Yo estoy bastante contento con la corrección de color, sin embargo, si no nos gustara lo que hicimos, podemos borrar el clip y empezar de cero, crear una nueva capa de ajuste, o podemos seleccionar el clip y nos vamos a esta flechita que tenemos aquí arriba, se llama restablecer el efecto, y al darle clic vamos a borrar absolutamente todo lo que hicimos y podemos partir desde cero. Pero como me gusta bastante el resultado, lo voy a dejar así. Con esta corrección de color, ahora yo puedo pasar a hacer un etalonaje, que es de las cosas más divertidas, sino la que más divierte en el proceso de colorización. Para ello vamos a darle botón derecho, vamos a crear un nuevo elemento, capa de ajuste, y la capa de ajuste se va a llamar etalonaje. Y este etalonaje lo vamos a pasar para acá arriba, le vamos a cambiar el color a la etiqueta, botón derecho, etiqueta, le vamos a poner color amarillo para poder diferenciar entre esta y esta. Para etalonar, yo en este caso quiero darle a esta imagen un tono más, por ejemplo, al verde. No quiero que sea tan verdoso, quiero darle un tono más anaranjado. Aquí, en coincidencias y ruedas de color, el verde, que suele estar por lo general en los medios tonos, incluso un poquito en las sombras, yo lo voy a tirar más. Fíjense, si muevo los medios tonos hacia el rojo, ¿qué ocurre, no? Agarra parte del edificio y agarra parte del verde. Y si muevo las sombras, por ejemplo, hacia el rojo, hacia el amarillo, empieza a ocurrir más o menos lo mismo. Ahora, sin embargo,
vemos que esto se está alterando demasiado. Yo voy a dejar aquí los medios tonos nada más un poquito. Y los resaltados, que viene siendo el cielo, para generar un mayor contraste, yo voy a bajarlo del punto medio, lo voy a bajar hacia los azules. Y fíjense cómo la imagen ya va teniendo un tono un poco más cálido, ¿no? Que se ve reflejado incluso en el edificio y se ve reflejado en la parte de la grama, del engramado. Ahora vámonos a curvas, y en curvas voy a poder utilizar estas herramientas que son súper interesantes, que se llaman curvas de matiz y saturación. La primera curva es de tono y saturación, después tenemos tono y tono, y después tono y luminancia. También tenemos luminancia y saturación, saturación y saturación, pero yo esto no lo uso tanto, así que voy con estas tres que creo que nos van a servir para hacer ciertas modificaciones en el etalonaje. Lo primero que quisiera hacer es cambiar por completo el tono este verde que hemos intentado modificar desde el inicio, ¿no? Lo vamos a pasar un poco más hacia naranja. Fíjense que para eso tengo que seleccionar este gotero, me voy sobre el punto verde, marco, y ahí el programa va a reconocer que estoy marcando punto sobre verde, prácticamente que ya está un poquito más amarillento, ¿no? Entonces los amarillos y hacia los rojos, ¿no? Vamos a estirarlo un poco más hacia los verdes para que el cambio sea mucho más gradual. Y lo que vamos a hacer con tono y tono con esta curva es cambiar el tono por completo. Fíjense que si yo bajo esto, el color verde pasa a ser del color que yo elija. En este caso me interesa, como les dije, pasarlo hacia el anaranjado. Y ahí, de forma dramática, hemos cambiado el color de la grama, del pasto, incluso de los árboles, ¿no? Y también afecta un poco los medios tonos del edificio. Obviamente por refinar un poco eso y modificar también un poco la parte de las sombras de ese punto que deseo cambiar, de color que deseo cambiar, y también puedo modificar un poco cómo afecta las altas luces ese mismo color que estoy tratando. Y si lo subo un poco, esta zona de los verdes, fíjense que esto que es un poco azulado, la parte baja del edificio, cambia un poco hacia un tono más verdoso, más cian, y me queda una imagen como estilo teal and orange, que es como lo típico que empiezan o que intentan hacer los videógrafos cuando empiezan a colorizar. Me parece una buena manera de empezar a trabajar color, porque nos permite ver contrastes, ¿no? Utilizar contraste de color ya después de que descubres el contraste entre el teal and orange, entre el cian y el anaranjado. Entonces puedes empezar a ver otros contrastes, por ejemplo, entre el azul y el magenta. Es decir, puedes empezar a involucrarte de forma mucho más inteligente con las imágenes. Así que no está nada mal empezar a hacer teal and orange cuando empiezas, no es para nada criticable, y lo estamos usando ahora de ejemplo. Fíjense ahora que yo también puedo modificar la saturación. Si pienso que esto está demasiado saturado, yo puedo ir al selector de tono y saturación, busco el tono amarillo y en el medio empiezo a bajar la saturación. También lo bajo un poquito por acá y lo bajo un poquito por acá. Y todo lo relacionado a los tonos de los árboles, de la grama, van a bajar un poco en su saturación. Así no se ve tan exagerado el color de la imagen. ¿Y qué pasa si vamos a la curva de tono y luminancia? Fíjense, yo voy a colocarme acá sobre el pasto amarillo. Vamos a estirar esto un poco más para tener mayor rango de trabajo. ¿Y qué ocurre si yo bajo este puntito que tenemos acá? Fíjense cómo se altera la iluminación de esta zona del edificio, que ya está como una zona verdosa, y pasa a quedar prácticamente bien resaltada. ¿Y qué ocurre si modifico este que está acá, ¿no? Que es la parte de la grama del pasto? Hago que se vea un poquito más iluminado. Obviamente ahí vuelvo a tocar el punto de la saturación. Al quitarle brillo, hago que la imagen se vea un poco más contrastada, por lo tanto también aumenta la saturación, y siempre debo controlar que en la exposición tampoco rompa en 0 ni en 100, como hemos dicho varias veces. Vuelvo acá a tono y saturación y vuelvo a bajar la saturación de las plantas, que ahora están un poquito menos iluminadas, menos brillantes, están más oscuras, y esto le da un poco más de dramatismo a la imagen. Y de esta forma hemos trabajado las curvas. Yo diría que es un buen trabajo. Fíjense la diferencia entre un color y otro, y de esta manera también hemos trabajado de forma global
dándole un carácter, una característica diferente a esta imagen, dándole un etalonaje totalmente distinto al que teníamos de origen. ¿Para qué sirve este HSL secundario? Creo que es algo que no podemos dejar a un lado. Si nosotros quisiéramos hacer algún ajuste muy particular, nosotros podemos hacerlo con estos selectores que tenemos acá, estos goteros, y por ejemplo, si yo quisiera cambiar, en lugar de usar las curvas, quiero cambiar el color de la grama, puedo hacerlo con el selector posicionándome justamente acá donde está el engramado. Puedo observar aquí en color gris que se ha seleccionado. Si le doy color y gris, se va a alternar con esta posibilidad de ver en grises lo que no está seleccionado y en color lo que sí. Esto es algo que yo puedo invertir dándole este botón, pero en realidad lo que estoy buscando yo es una mejor selección de los colores amarillos, así que le voy a dar al gotero más y voy a seguir seleccionando un poquito más encima de la imagen hasta tanto yo considere que esté suficientemente bien seleccionado y no tome ya otras partes de la imagen que no quisiera. Por ejemplo, este es el caso. Así que voy para atrás, voy a desenfocar un poquito para que no sea tan brusco el cambio del color y voy a eliminar un poquito el ruido de la imagen o de esa selección. Y ahí lo que va a ocurrir es que yo voy a poder modificar específicamente los seleccionados. Fíjense cómo prácticamente lo estoy devolviendo al color anterior. Ahora, esto funciona mucho mejor si vas a trabajar, por ejemplo, con un rostro, si vas a utilizar máscaras. En este caso no lo veo demasiado necesario, razón por la cual lo vamos a dejar tal cual como está. Creo que esto es una herramienta ya un poco más avanzada y no para quienes están iniciando en colorización, que es el caso de lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Que estamos viendo colorización para principiantes. Ya para finalizar el etalonaje y darle un poquito más de carácter, puedo modificar el viñeteo de la imagen, puedo hacer que tenga un poco de viñeta. Esa viñeta puede tener un punto medio y un calado que haga que se vea mucho mejor. Y fíjense que aunque no pareciera, la imagen cobra mucho más valor utilizando un poco de viñeta. Ya esto le puede dar un efecto de como si estuviéramos usando un filtro ND, por ejemplo. Ya queda de gusto de ustedes, pero como estamos etalonando, es justamente una cuestión de gustos, así que válido, bienvenida sea la viñeta. Si por último en el etalonaje yo quiero darle nuevamente más contraste y más dramatismo a la imagen, no sé, porque quiero hacer parecer que esto no es la Facultad de Derecho, sino más bien no sé, el asilo de Ciudad Gótica donde están todos los locos, yo puedo entonces jugar con las curvas y en las curvas ya darle un poquito más de dramatismo, más de contraste a la imagen. Fíjense, con los 3 puntos yo estoy bajando las sombras y ya esta imagen, ya esto dejó de ser una escuela de derecho, ya esto es algo que parece más bien una prisión. Fíjense cómo puede cambiar una imagen si nosotros empezamos a trabajar el etalonaje de forma bien dirigida. Acá puedo bajar un poco las altas luces para que el cielo no se vea blanco, sino más bien gris. También puedo bajar un poco los blancos y con un pequeño retoque, fíjense cómo pasamos de tener una imagen con corrección de color inicial, es decir, utilizable, por ejemplo, para un video corporativo que vayamos a utilizar en la universidad o en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a con un etalonaje hacer que esto parezca una prisión donde algo terrible está a punto de ocurrir. Y ese justamente es el poder del etalonaje, es decir, imprimirle una característica especial a la imagen que deseamos transmitir. Ese fue el primer método de colorización, que es como el método clásico, que consiste en primero corregir color y después etalonar. Ahora les quiero mostrar cómo podemos hacer para colorizar de manera más rápida si no tenemos demasiado tiempo y queremos ser mucho más prácticos. Para ello nos vamos a servir de los famosos LUTs. En ese sentido yo voy a proceder nuevamente a crear un nuevo elemento, una capa de ajuste, y a esta capa de ajuste le vamos a poner de nombre LUT, que significa Lookup Table. Esto lo vamos a poner acá, vamos a arrastrarlo hasta el final para que cubra toda la secuencia. Lo que vamos a hacer en este caso es irnos a corrección básica y aquí donde dice LUT de entrada y ninguno, vamos a darle clic y fíjense que ya Adobe Premiere y casi todos los programas traen unos LUTs predeterminados. Entonces vamos a probar por ejemplo con el primero, Alexa Default. Vemos que lleva esta imagen, el perfil logarítmico lo lleva a Rec 709. Ahora no es un LUT pensado específicamente para la Sony A7S3 en Slot 3. Entonces vamos a irnos a examinar porque quiero mostrarles que yo tengo, y ustedes también deben hacerlo,
tengo un repertorio de LUTs inmenso que he ido descargando a medida de lo posible, algunos gratuitos, algunos me los han compartido, hay personas que también los compran, ¿por qué no? Eso sí, a la hora de tú comprar un LUT tienes que estar suficientemente seguro de que va a funcionar con la forma en cómo tú grabas, porque no todos los LUTs se acoplan al estilo de grabación o a la forma de exponer que nosotros tenemos, y esto es importante saberlo. Es más, muchas veces un monitor externo sirve para poder precargar dentro del monitor LUTs, algunos tienen esta opción, y allí en el monitor externo nosotros podemos ir viendo según cómo grabemos en Slog 2 o Slog 3 o un perfil X, podemos tener LUTs precargados y ver lo que vamos grabando pensando en ese LUT, y así cuando llegamos a la colorización simplemente aplicamos el LUT en la etapa de corrección de color o etalonaje y ya tendremos prácticamente la misma imagen que estábamos viendo en el monitor mientras grabábamos. ¿Qué LUT voy a aplicar yo acá? Yo me voy a buscar en Utility, tengo unos LUTs súper buenos de la Sony, en este caso oficiales de Sony. Yo tengo un LUT pensado para Slog 3, de hecho tengo 4. Voy a aplicar el primero. Y fíjense ya cómo llevo esta imagen al espacio de color Rec. 709 pensado para la Sony, ¿no? El espacio de color de Sony. Y de hecho tengo esta opción y también tengo esta opción que tengo por acá. Estos son LUTs más utilitarios, ¿no? Me sirven para corregir color. Pero también existen unos LUTs más pensados para etalonaje. Y en ese sentido, como les dije, tenemos que ir también recopilando los LUTs que más nos gusten y que más se parezcan al estilo que queremos lograr. Por ejemplo, en varios tengo un montón. Voy a mostrarte, por ejemplo, el DF, que lo utilizo bastante. No sé de dónde saqué este LUT, pero hace rato que tengo este LUT. Alguien me lo compartió hace mucho tiempo. Pero el LUT DF me permite etalonar la imagen antes de corregir su color, para poder yo saber más o menos hacia dónde quiero avanzar con esta imagen. Fíjense que se parece bastante a lo que habíamos logrado cuando corregimos color y después manualmente creamos el etalonaje. Bueno, pues con un simple LUT, sabiendo más o menos cómo es el LUT y cómo funciona, creando una capa de ajuste, aplico ese LUT y ya tengo una imagen muy similar a la anterior. Ahora lo que me queda es corregir color, que lo puedo hacer directamente sobre el clip, no hay ningún tipo de problema, no necesariamente tengo que crear una capa de ajuste. Y aquí subiendo el contraste, que también podría hacerlo en curvas, como les había mostrado, con la famosa S, subiendo el contraste, ya puedo tener una imagen muy similar a la anterior. Después le puedo obviamente meter el viñeteado. Es decir, primero busco el LUT, hago que el look con K de la imagen sea más o menos parecido a lo que estoy buscando y ya después hago las correcciones de color para que ese etalonaje quede mucho mejor realizado. Fíjense, aquí puedo decolorear un poco la película para que quede un poco más lavada. También lo puedo hacer nuevamente en las curvas. Fíjense que si yo levanto los negros, al levantar los negros también la película se va a ver más decolorida y eso le da un toque más cinemático según algunas personas. Puedo ir haciendo los ajustes pertinentes para que esta imagen se vea mejor y de esta manera podemos ahorrar un montón de tiempo. Les puedo decir que la mayoría de mis procesos, cuando estoy apurado y tengo imágenes grabadas en perfiles logarítmicos, esto me saca la pata del barro porque sencillamente me sirvo de los LUTs utilitarios, los más utility, es decir, los de los perfiles que llevan a Red 709 de las distintas cámaras para corregir color, y los LUTs más personalizados con ciertas características para poder etalonar de forma rápida y después corrijo color para ajustar. Ahora se preguntarán ustedes qué pueden hacer si no tienen una cámara que grabe ni en perfil logarítmico y que no tenga esa posibilidad de recuperar tan bien las altas luces ni las sombras. Bueno, pues por supuesto en estos casos hay que grabar sin perfil de imagen. ¿Qué es lo que sucede cuando grabamos sin perfil de imagen? Esta imagen viene de origen con el estándar de imagen de Sony. Por supuesto que la imagen ya viene contrastada, ya viene con las características de la cámara Sony, con su ciencia de color y todo lo demás. Entonces en este caso tengo no problemas, pero tengo mucho mayor dificultad de recuperar información y no voy a tener tanto rango para modificar esta forma de onda. Fíjate que aquí está mucho menos plana y está ya llegando a los 100 y llegando a los ceros. Entonces no voy a tener demasiado rango para trabajar para recuperar información. Sin embargo, acá lo que vamos a hacer directamente es aplicarle una capa de corrección de color.
Nos vamos a corrección básica. Aquí recomiendo no trabajar con curvas, salvo que al final necesitemos hacer un pequeño ajuste, sino que creo que con corrección básica va a bastar. Y como tenemos mucho contraste, lo que necesitamos es bajar el contraste, no subirlo. Y fíjense cómo se recupera información en la sombra. Básicamente, para corregir color de forma rápida a una imagen con perfil es quitándole contraste, ya con eso se puede lograr una mejoría. Fíjense la diferencia entre la imagen muy contrastada y poco contrastada. Para recuperar un poco de información del cielo, bajamos un tanto los resaltados. Los blancos están tocando el 100, entonces tenemos que bajar los blancos. Vamos a ver si lo logramos. Y aún así hay un pic aquí que no va a terminar de bajar, va a ser muy difícil que eso ocurra. Le subimos un poco la saturación, no demasiado, con 110 debería bastar. Y los negros que están en 0 los vamos a levantar. ¿Recuerdan lo que les decía de la imagen decolorida que parece un poco más cinemática? Eso es como un atajo simple para que las imágenes se vean un poquito más profesionales, un poquito más cine. Y fíjense, ¿no? Aquí tenemos una imagen está bastante bonita, pero es una imagen mucho más digitalosa, mucho más contrastada, y aquí tenemos una imagen que está menos contrastada. Si por alguna razón hubiéramos tenido algún problema con la exposición y hubiera quedado subexpuesta, nosotros podemos subir la exposición a más 0.2, más 0.3, esto tiene que ser sutil, porque aquí estamos subiendo pasos de exposición. Ahí estaría bien, 0,2. Aquí, por supuesto, que la temperatura, vemos que el verde y el azul predominan un poco por encima del rojo, así que en la tinción podemos subir un poquito el rojo o el tono magenta, mejor dicho, para que el rojo esté más equilibrado. Y vemos que ahora el azul predomina por encima del amarillo, y aquí tenemos una imagen bien balanceada a blancos y corregida, para después, por supuesto, hacer un proceso de talonaje sencillo. Y aquí no nos podemos volver locos, muchachos, porque si tocamos una imagen sin perfil, como les dije, de forma muy abrupta, vamos a tener unos cambios terribles. Se va a saturar todo. Fíjense la diferencia, ¿no? Si ya satura un poco, si mueve un poco el contraste, la verdad es que empezamos a tener unos resultados en donde quemamos el cielo, donde los colores se empiezan a romper. De verdad que no es recomendable. Entonces aquí simplemente voy a subirle un poco la tonalidad hacia el rojo, hacia el magenta, y estoy bastante conforme con la imagen que he logrado. No estoy buscando algo como muy específico o cambiar demasiado los colores, porque como les dije, grabé sin perfil y la idea tampoco es exagerar. Lo que sí les puedo decir es que, a pesar de tener menos rango para trabajar, yo sí puedo hacer ciertas modificaciones, considerando que tengo una cámara que graba a 10 bits, así que me puedo arriesgar un poquito a modificar en la curva de los tonos y tonos. Colocándome en el verde puedo modificar un poquito estos tonos verdosos de los medios tonos, y fíjense ya como mi imagen ya adquiere una característica particular, en donde los árboles nuevamente pasan a estar de un color más amarillento y contrastan bastante bien con el color del cielo, y le da un toque un poco Teal Orange. Yo esto después podría incluso desaturarlo un poco para hacerlo menos exagerado. Vamos a probar y vamos en las curvas a levantar un poco los negros y aumentar un poco más el contraste, no demasiado. Sobre todo vamos a aumentar el contraste en la flor, y de esta forma una imagen que no tenía perfil prácticamente adquiere una característica bastante atractiva. Les voy a mostrar el antes y el después. Aquí teníamos la imagen original sin perfil, aquí está colorizada, corregida el color, perdón, para que podamos después trabajar correctamente un etalonaje, y pasamos de una imagen más verdosa y azul cielo a una imagen más Teal Orange, donde predomina el naranja y predomina el azul más hacia el acuamarín. Y ya estamos llegando al final, pero no me quiero despedir sin mostrarle esto, que es importantísimo. Verán que les he hablado muchísimo acerca de los 10 bits
422, pero en esta ocasión quiero hablarles de los 8 bits 420 y para eso tenemos a nuestro actor acá, que también nos va a permitir ver cómo funciona el vectorscopio que les hablé de él al inicio. Esta imagen está grabada en 8 bits y quiero mostrarles cómo si nosotros hacemos un etalonaje y una corrección de color muy brusca vamos a tener serios problemas con el color si grabamos en 8 bits y en una curva logarítmica. Para no complicarnos mucho vamos a aplicarle un LUT. Esto fue una toma que hicimos para una película, vamos a corrección básica, vamos a ninguno y vamos a buscarnos el LUT utilizado en la peli, en este caso fue el DF y fíjense cómo la imagen está bastante bien, pero fue como les dije, yo ese día como director de fotografía tuve la responsabilidad de grabar con un monitor y ahí tenía precargado el LUT, de manera que cuando yo estaba exponiendo la imagen, iluminando, usando valores de la cámara específicos, estaba viendo cómo iba a quedar con el LUT. ¿Qué pasa si no nos llevamos un monitor y grabamos en S-Log2, no exponemos bien, no usamos los parámetros adecuados, no iluminamos bien? En la medida que yo intente, por ejemplo, modificar el contraste de esta imagen y modificar, por ejemplo, la temperatura, las sombras, que yo empiece a hacer algunos cambios, con cualquier cambio que yo haga, por muy pequeño que sea, ya la forma de onda se va a empezar a romper, ya va a empezar a superar la barrera de los 100, la barrera de los ceros. Por ejemplo, si yo bajo los negros, ya se pierde información por completo y vamos a empezar a ver cierto banding. No sé si ustedes pueden observar cómo los colores no son uniformes y ya se empieza a ver un ruido, en este caso de color, en donde la transición de un color a otro es bastante fea y esto se atenúa si yo me voy a curvas e intento hacer algún cambio en la tonalidad de la piel. Por ejemplo, si yo dijera, wow, esta piel está demasiado amarilla, yo quiero tirarla hacia un tono más azul. Bueno, fíjate que con cualquier intercambio que yo haga, termina siendo espantoso la forma en cómo hacen las transiciones los colores y eso justamente ocurre por no tener a disposición una gama tan amplia de colores con 8 bits y es algo que sí tenemos con 10 bits. Fíjense que si yo quisiera hacer que esta imagen fuera un contraste entre el amarillo y el verde, si yo tuviera 10 bits esto probablemente quedaría muy bien, pero aquí no es el caso. Y lo mismo va, bueno, fíjense, acá se ve un tono magenta, aquí se ve un tono amarillo, verdoso, o sea, se empieza a romper la imagen por todos lados. Obviamente acá yo estoy exagerando, no es la idea exagerar a la hora de trabajar con S-Log2. Como pueden ver, tenemos mucho menos rango para trabajar. Una de las cosas que podemos hacer para evitar este problema de banding es trabajar tono y saturación, tocar las zonas que nos gustan, la tonalidad. Si nos gusta una tonalidad específica, pero estamos viendo que esa tonalidad se está rompiendo, podemos desaturarla un poco y vamos a lograr cierta mejoría. Pero bueno, esto no quiere decir que ustedes, si tienen una cámara como la Sony A7 III o una cámara similar de otras marcas, por ejemplo de Canon, de Fuji, y ustedes tienen solamente 8 bits, no puedan grabar en S-Log2 o en S-Log3. De hecho, yo recomiendo un montón hacerlo, siempre y cuando sea al principio para proyectos más personales o proyectos muy profesionales donde tengas todo controlado. Pero si es para un proyecto para un cliente, donde de repente no tienes monitor o de repente no tienes mucho tiempo para colorizar o trabajar color o quieres quedar bien con un cliente muy grande y es tu primera vez, yo no te recomendaría arriesgarte a grabar con un perfil de imagen tan complejo cuando tienes solamente 8 bits. Es decir, si puedes evitar grabar en S-Log2, S-Log3, si puedes grabar más bien en perfiles un poco menos planos, pero aún así con un mayor margen como Cine 2, Cine 4, HLG3, etc., mejoraslo de esa forma. Por cierto, hablando del vectorescopio, recuerden que les hablé de este pequeño círculo que está acá. Si ustedes observan, está la línea del color de la piel, de los tonos de piel, está entre el rojo y el amarillo, pero aún así no está exactamente encima de la línea que es donde en teoría debería estar, ¿no? Es como el parámetro estándar. Ahora, como les dije, esto depende también de la característica que le quieran dar a la imagen. Si ustedes quieren una imagen que sea más hacia los amarillos, lo pueden hacer, o hacia el rojo, no hay ningún problema. ¿Y cómo podríamos hacer entonces que esta línea esté, o esta raya blanca esté justo encima de esta línea fina? Podríamos, en este caso, hacer que la imagen, el tono de la cara vaya un poquito más del amarillo hacia el rojo. Para eso podemos irnos a tono y tono, seleccionar la cara, y en la zona del amarillo lo podemos llevar un poco más hacia el rojo
Y ahí en teoría estaría justo exactamente en el punto deseado. Y como está muy saturada la imagen, podríamos bajar la saturación un poco. Fíjense cómo la raya blanca ahora es más pequeña y la imagen queda un poco menos saturada, y por supuesto que la tonalidad de la piel es mucho más acorde a lo que dice el vectorscopio, por lo tanto es mucho más acorde a lo que estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos. Por cierto, una de las cosas que más cuesta colorizar son imágenes oscuras o en situación de noche. Así que si quieren aprender a colorizar este tipo de imágenes, yo les recomendaría que primero sepan cómo grabarlas. Y para ello les voy a dejar un video donde les comento todos mis secretos para grabar videos de noche de calidad. Vayan a verlo, se lo voy a dejar por aquí que está buenísimo. Nos vemos allá.